Hola, buenos días. HFB Neuroscience les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Julio Gómez Soriano. Es profesor de la Facultad de Fisioterapia de Toledo y responsable del Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo. Además, es diplomado en fisioterapia y licenciado en actividad física y deporte. Tiene un máster en patología neurológica y es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el 2007 es profesor de la Facultad de Fisioterapia de Toledo y colabora con varias universidades en másteres y formación de posgrados. Cuenta con 15 años de experiencia investigadora en el campo de la lesión medular y neurorehabilitación y ha publicado cerca de 50 artículos científicos de impacto en este campo. En la actualidad es responsable del Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo y colabora como investigador en el Grupo de Función Sensitivo-Motora del Hospital Nacional Parapléjicos de Toledo. Entonces, bienvenido, doctor Julio. Vale, pues nada, buenos días allí en México, buenas tardes aquí en España. Mi nombre es Julio Gómez Soriano, soy profesor aquí en la Facultad de Fisioterapia de Toledo y colaboro en diferentes grupos de investigación y bueno, pues soy el responsable del grupo de aquí de Fisioterapia de Toledo y colaboro pues en el Hospital Nacional de Parapléjicos también. Lo primero de todo, vamos a ver qué es esto de la corriente directa transcraneal. Me han comentado que ya muchos de vosotros tenéis experiencia con esta técnica, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para situarnos. No tenemos que olvidar que es una técnica de neuromodulación en la que utilizamos una corriente galvánica, corriente continua, corriente directa, al fin y al cabo es lo mismo, es una corriente de frecuencia cero, a una intensidad muy baja sobre el cuero cabelludo, con el objetivo de estimular áreas específicas del cerebro. Entonces, de esta manera, tenemos que estamos aplicando una corriente en la que el electrodo positivo o ánodo me aumenta la excitabilidad neuronal y, por el contrario, la estimulación catódica o la aplicación del electrodo negativo lo que hace es disminuir la excitabilidad neuronal. Y estamos aplicando unas densidades de corriente entre 0,04 y 0,08 miliamperios por centímetro cuadrado. La clave es la siguiente, es que los electrodos queden bien fijados al cráneo. Me da igual el sistema, me da igual un sistema de cinchas, me da igual un sistema con un gorro de natación o un sistema con este tipo de gorros o cascos que yo les digo, bueno, que tienen más glamour porque al final son sistemas que lo que hacen es no depender de factores externos y ya el mismo sistema pues trae todo lo que es el casco para la estimulación. Realmente es lo mismo, ya veamos un casco, ya veamos electrodos, son electrodos como los que estamos acostumbrados tanto en rehabilitación como en fisioterapia a poner en cualquier otra parte del cuerpo, lo único que van ahí en el cráneo. Y esto hace que tengan unas particularidades específicas. Fijaros, este es el primer estudio en el que se aplicó la corriente directa transcraneal tal y como la conocemos hoy en día. Y aquí es donde nació y surgió todo. Fijaros, lo que hicieron fue aplicar corriente directa transcraneal, ya fuera anódica, electropositiva o catódica, y ver su efecto sobre el potencial evocado motor. ¿Qué es esto del potencial evocado motor? Pues es un parámetro neurofisiológico que lo que me hace es indicarme cómo de excitable está el sistema motor. Pues fijaros, como veis aquí, la estimulación con el ánodo, provocó un aumento del 40% del potencial evocado motor. Mientras que el cátodo, el electronegativo, lo que hizo fue disminuir la excitabilidad neuronal, es decir, disminuir el potencial evocado motor, con unos cambios de cerca del 40% de cambios. Cuando en neurofisiología tenemos que a partir del 15, el 20% de cambio es un cambio ya relevante, aquí tenemos cerca de un 40% de cambio. No solo durante la aplicación de la estimulación, sino que también tras la finalización de la estimulación. Es decir, teníamos unos cambios que eran relativamente duraderos. Tras 5 minutos de estimulación a 1 miliamperio, teníamos que la estimulación anódica tenía 4
4 minutos de efecto tras la estimulación, tras finalizar la estimulación, y la estimulación catódica hasta 3 minutos de estimulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la estimulación es capaz de perdurar más allá del tiempo de estimulación. Si conseguimos o si aumentamos sesiones, si vamos repitiendo sesiones, este efecto se puede ir acumulando y podemos tener pues, efectos más duraderos que podrían tener implicaciones terapéuticas, como después se observó. Y a partir de aquí, pues fijaros, empezó todo este fenómeno. Esta es la evolución en publicaciones en PubMed hasta el año 2018. Fijaros cómo ha crecido de forma exponencial. Tenemos que el término corriente directa transcraneal es un término MEPS, es un término ya descriptivo en este tesauro de términos médicos en el año 2015, es decir, no es una cuestión de 4 frikis que están poniendo la electroestimulación en la cabeza, es decir, es algo con con bastante, una entidad científica propia prácticamente, y fijaros, incluso una actualización de estos datos son hasta 2018, una actualización hasta que tengo aquí hasta 2020, pues me habla de 5.351 resultados. Es decir, esto de la corriente directa transcraneal ha llegado aquí para quedarse. Esto es una disciplina o es una técnica que se está estudiando desde muchas disciplinas. Empecé la psiquiatría y la psicología, pero está teniendo cabida en la rehabilitación y la fisioterapia, en las ciencias del deporte, está siendo estudiada también en bioingeniería con modelos matemáticos y bueno, pues al fin y al cabo está siendo algo bastante transversal que está siendo estudiado por muchas personas y de esto nos beneficiamos todos. Entonces, ya os digo, es algo que se ha puesto bastante de moda a nivel científico, se está publicando mucho a nivel, pues, en las mejores revistas internacionales y esto hace que cada vez vayamos sabiendo más de todas estas técnicas. Vamos a hablar un poquito de parámetros. Sé que esta parte es un poco más densa. A nivel fisiológico puede parecer un poco, básica, pero creo que es bastante interesante profundizar un poquillo en ella porque nos va a ayudar a entender muchas cosas de la corriente directa transcraneal. Fijaros, vamos a ver cuáles son los parámetros determinantes de la corriente. Al final, esto es una corriente eléctrica y una corriente eléctrica al final es movimiento de electrones. Los electrones están moviéndose desde donde hay un exceso de electrones hacia donde hay una falta de electrones. Y como digo yo siempre, ¿no? Los electrones no son capitalistas, los electrones no van buscando el dinero, no van buscando la abundancia. Los electrones van de donde más hay a donde menos hay. En estos días que corren parece que es algo que se encuentra poco, ¿no? Y es algo muy similar al trasiego de agua o el trasvase de agua que podemos tener en 2 tanques. Como veis aquí, un tanque de agua y otro tanque de agua, pues bien, el agua fluyendo es un símil muy similar al de los electrones fluyendo que generan pues una corriente eléctrica. Y en esa corriente eléctrica hay parámetros fundamentales como el siguiente, como el voltaje. El voltaje, la diferencia de potencial o la tensión. No es un parámetro a nivel clínico muy relevante, pero sí que es un parámetro a nivel técnico muy relevante y a nivel de seguridad. Fijaros, la diferencia de potencial o el voltaje es la diferencia que hay entre de electrones. Cuanto más diferencia tenemos de electrones en un electrodo y en otro, pues mayor diferencia va a haber, mayor voltaje vamos a tener y mayor pues, cantidad, trasiego de electrones tendremos de un sitio a otro. ¿Por qué esto es importante? Porque va muy vinculado con la seguridad. Fijaros, el voltaje o la diferencia de potencial que tienen los equipos básicos de electroterapia, los equipos tradicionales que se usan para otras disciplinas, tienen un voltaje máximo de 220-240 voltios. Es un voltaje bastante alto, es decir, tenemos una diferencia de potencial, una descarga de potencial desde un electrodo hasta el otro que puede llegar a ser muy grande. Y si tenemos en cuenta los voltajes máximos que se manejan en los equipos de corriente directa transcraneal que están certificados, estamos hablando de valores que van entre 15 voltios y 40 voltios. Entonces, fijaros la gran diferencia. ¿Por qué? Porque necesitamos una seguridad extra, es decir, es un equipo que va a ir en una aplicación al cráneo, es una estimulación que va a llevar al cerebro.
Entonces necesitamos incrementar las medidas de seguridad. Esta es una de las razones, además de temas legales, a mí los temas legales me dan un poco más igual, a mí lo que me interesa es la seguridad de los pacientes, pues esta es una de las cuestiones por las que no podemos, un equipo de electroterapia tradicional, aunque tenga corrientes galvánicas, no podemos utilizarlo para aplicar corriente a nivel transcraneal, porque trabajan con unos voltajes muy grandes en comparación con los aparatos certificados. Además, estos equipos van enchufados a la corriente y estos otros, pues bueno, van con baterías y demás que ante cualquier problema pues ofrecen más seguridad. Entonces, por un lado, ya os digo, el voltaje. Por otro lado, a mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor voltaje, pues ¿qué tendremos? Es decir, si yo tengo aquí mucha diferencia entre un tanque y otro, lo que tengo es mayor cantidad de caudal, es decir, mayor intensidad de la corriente. La intensidad es la cantidad de electrones que hay o que fluyen por unidad de tiempo. El caudal del agua sería el equivalente a la intensidad de la corriente. En aplicaciones de corriente directa transcraneal, lo que tenemos es que nos movemos en una intensidad de corriente de 1 miliamperio o de 2 miliamperios. Y esto es un parámetro que nos trae locos. Y esto sí que es clínicamente muy relevante. Dice, vale, pues nos dicen siempre que tenemos que aplicar entre 1 y 2 miliamperios. Bien, pero ¿en qué me baso? Es decir, 1 y 2 miliamperios estamos hablando del doble. ¿Es la intensidad importante? Pues fijaros que sí es importante. Aquí en este estudio vieron que la aplicación de 2 miliamperios sí que producía efecto, pero la aplicación de 1 miliamperio no producía efecto. Y la aplicación de placebo, pues bueno, pues prácticamente igual que ponerlo en modo de 1 miliamperio. Entonces, ¿qué pasa? Según este estudio, a más intensidad es mejor. Cuanto más intensidad, más efecto vamos a tener. Pues parece que no, porque luego ha habido otros estudios que han doblado la intensidad de 2 miliamperios y, por ejemplo, a 4 miliamperios lo que hace es revertir o invertir el efecto. Es decir, a 4 miliamperios cuando teníamos un aumento de excitabilidad, acabamos teniendo una disminución de excitabilidad. Entonces, no es una cuestión de a cuanto más mejor, es una cuestión de dar la dosis exacta. Y hoy en día los protocolos nos dicen que tenemos que utilizar 2 miliamperios. ¿Qué problema o qué limitación tenemos con esto? Bueno, pues que la corriente directa transcraneal no me ofrece o no podemos tener ningún tipo de feedback. Es decir, yo sé la cantidad de electricidad o la cantidad de intensidad que estoy generando, que estoy emitiendo, pero no tengo ningún parámetro que me permita individualizar. Por ejemplo, con la estimulación magnética transcraneal, yo aplico la estimulación magnética y veo y puedo determinar el umbral motor. Yo puedo ver que a partir de determinada intensidad en ese paciente empieza a tener movimiento de la mano, por ejemplo. Y en base a ese umbral motor, que es individual y específico de cada paciente, establezco con mi dosis de tratamiento. En la estimulación con corriente directa no tengo esa posibilidad. No puedo individualizar, no puedo determinar qué parámetro, qué intensidad va a ser mejor para cada paciente. Por eso actualmente nos estamos volviendo en este paradigma de café para todos, 2 miliamperios para todo el mundo. Posiblemente en un futuro podamos determinar, pues combinándolo con herramientas de electroencefalografía, con herramientas de resonancia magnética funcional o con otro tipo de herramientas que me puedan dar un feedback, intentar especificar o concretar la intensidad que necesita cada participante. Pero por el momento, pues se está utilizando una intensidad de 2 miliamperios. Y por otro lado, hemos visto el voltaje, hemos visto la intensidad y otro elemento muy importante, a nivel clínico no es muy importante, pero nos puede dar mucha guerra, que es la resistencia. La resistencia es el freno que se opone al paso de electrones. El freno sería cómo de difícil tengo a través de la cañería pues que pase el agua. Si yo tengo una cañería muy estrechita, pues va a ser muy difícil que pase el agua. Si yo tengo una cañería pues muy gruesa, muy grande, pues ahí no va a haber ningún problema en la que pase pues ese agua. Hay muchos factores que influyen en la resistencia.
como puede ser, por ejemplo, el tipo de tejido a través de la cual va a pasar la corriente directa transcraneal. Tenemos la particularidad de que, bueno, de que se suele aplicar en la cabeza, y en la cabeza suele haber, en la mayor parte de los casos, a no ser que sea como este señor de aquí, ¿no? Solemos tener cabello, pelo. Pues bien, el pelo ofrece una resistencia muy alta al paso de la corriente. Entonces, esto es algo que va a jugar en nuestra contra. Esto es algo que tendremos que saber manejar cuando estemos aplicando corriente directa transcraneal. Habrá que humedecer un poquito la zona donde vamos a poner los electrodos. Habrá que a lo mejor incluso retirar diferentes capas de cabello si el paciente pues, tiene mucho volumen en el pelo, o si por el contrario es un paciente que no tiene pelo, tiene el pelo muy cortito, pues aquí vamos a tener poca resistencia. Esto va a ser un aspecto muy importante a la hora, no a nivel científico, pero sí a nivel técnico de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando las sesiones. Porque fijaros, si yo no manejo muy bien esto, y esto son fallos y son problemas que solemos ver nosotros en el día a día, que es como es como la colocación de los electrodos o incluso la sujeción o la presión con la que tenemos electrodos. Si yo utilizo un sistema de cinchas y no cincho el electrodo adecuadamente, fijaros cómo se me puede quedar aquí el electrodo. Si yo cincho solo con una cincha y se estrecha, donde tengo mayor presión voy a tener menos resistencia. Donde hay menor presión voy a tener más resistencia. ¿Qué va a pasar? Que la corriente va a preferir ir por donde hay menos resistencia. ¿Qué puedo tener? Pues lo que llamamos efecto punta. Es decir, puedo tener mayor cantidad de energía, mayor cantidad de corriente en la zona de más presión que en la zona de menos presión. Y eso hace que, bueno, que a lo mejor me aumente el riesgo de quemadura. Si yo estoy utilizando cinchas pequeñas, pues tendré que cinchar adecuadamente el electrodo. Tenemos que tener cuidado con estas cinchas pequeñas. Fijaros aquí en esta imagen. Esta imagen la he extraído de una página web de una casa comercial de un equipo de corriente directa transcraneal. No voy a decir la marca. Pero fijaros, aquí la presión parece, incluso el contacto en la parte más distal del electrodo parece inexistente. A lo mejor nosotros pensamos que tenemos un electrodo de 35 centímetros cuadrados y resulta que hay partes del electrodo que casi no están tocando a la piel. O fijaros aquí esta aplicación, también con un electrodo bastante mal colocado, en la que llega el paciente y dice, uy, pues noto un picorcito en la oreja. Dices, pues un picorcito en la oreja, pues si no puede ser, si esto, pues fijaros, aquí tiene mucha cantidad de cabello, hay mucha resistencia y aquí hay un contacto, un posible contacto con la oreja. En la oreja no hay pelo, en la oreja no hay cabello. Aquí vamos a tener mucha menor resistencia que aquí. Entonces, este sujeto es candidato a llevarse una bonita quemadura a su casa. Cuidado con estas cosas, que muchas veces parece que esto es muy sencillo, le quitamos valor, pero a la larga, pues bueno, nos hacen que la técnica pues tenga más efectos, menos efectos o incluso tener algún efecto secundario no deseado. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Si yo tengo un sistema, pues eso, de gorro, un sistema de presión continua o de casco, estos problemas se van a disminuir y se van a eliminar, se van a solventar de manera más sencilla. Y otro aspecto también para determinar la resistencia es el tamaño de los electrodos. Es decir, no es lo mismo un miliamperio pasando por un electrodo pequeñito que va a poner mucha resistencia o por un electrodo grande que va a poner menos resistencia. Esto lo comparamos muy bien con el tráfico. No es lo mismo el tráfico que se pueda generar en una autovía súper ancha de 4 carriles, ¿no? Y ahí no se van a formar o es más difícil que se formen atascos, pero si yo lo que tengo es una carretera convencional de un solo carril, pues será más probable que tenga, pues eso, mayor densidad de corriente, mayor densidad de tráfico y que haya atascos. Pues por eso el tamaño del electrodos es algo también fundamental que me va a influir en la resistencia. Y con todo esto quiero introducir aquí ahora un parámetro que es fundamental y es muchas veces muy olvidado, que es el término densidad de corriente. Muchas veces se nos llena la boca de hablar de la intensidad y en los artículos escritos normalmente pues, bueno, por gente de referencia y por expertos, nos hablan de la intensidad de la corriente, si es a 1 miliamperio, si es a 2, si es a 1,5. Pues bien, el parámetro de intensidad de corriente
no nos vale de nada si no nos dicen el área del tamaño del electrodo. No podemos comparar protocolos. Nos es muy difícil de decir, vale, sí, yo estoy haciendo aquí en España la misma, o estoy aplicando la misma intensidad que a lo mejor estáis poniendo allí en México, porque los dos estamos poniendo 2 miliamperios, ¿vale? Es que 2 miliamperios no es lo mismo aplicarlos por la parte ancha del embudo que por la parte estrecha del embudo, ¿no? Es algo muy diferente. Entonces, es fundamental recoger y tener en cuenta no solo la intensidad, sino el área del electrodo a través de la cual estamos aplicando la corriente. Fijaros, aquí yo he hecho una simulación de la densidad de corriente que estamos aplicando, porque al final la densidad de corriente al final es la dosis que estamos aplicando, la dosis de terapia. Es decir, como 2 miliamperios, que es lo que nos suelen decir, que es lo aceptado y lo que se suele aplicar, cómo varía la densidad de corriente en función de si lo aplico a través de un electrodo de 20 centímetros cuadrados, ¿no? Y lo que hago es dividir 2 miliamperios entre 20, estaríamos hablando de 0,1 miliamperios por centímetro cuadrado. Estaría aplicando esta dosis. Si por el contrario aplico 2 miliamperios a través de un electrodo de 35 centímetros cuadrados, que son los estándares, ¿no? Este es el estándar, estoy aplicando pues aproximadamente unos 0,06 miliamperios por centímetro cuadrado, que estas son las dosis más habituales, 0,06, 0,08, ¿no? Y si yo aplico estos 2 miliamperios a través de un electrodo pues muy grande de 70 centímetros cuadrados, fijaros cómo estoy aplicando 0,029 miliamperios por centímetro cuadrado. Fijaros cómo el cambio del tamaño del electrodo hace que estoy dando pues 3 veces menos de cantidad de corriente que en el primer ejemplo. Entonces, cuidado al decir, no, estamos aplicando la misma intensidad que estos compañeros o que en este estudio aplica la misma intensidad que el otro, si están utilizando electrodos diferentes. Y además, cada vez más están empezando a decantarse por electrodos pequeños, pues si vamos disminuyendo los electrodos pequeños, tendremos que ir disminuyendo también la intensidad para mantener las dosis reales. Entonces, ya os digo, esto es algo muy importante a la hora de interpretar tanto estudios como aplicarlos, porque luego nosotros igual hemos publicado algún estudio, en lugar de electrodos de 35 centímetros cuadrados utilizamos electrodos de 24 y utilizábamos 1,5 miliamperios y nos decían que era poca intensidad. Digo, no es poca intensidad. La densidad de corriente incluso es superior de lo habitual, no es que tengamos una intensidad baja, hemos adecuado la densidad de corriente. Entonces este parámetro es fundamental. Y ahora bien, si regulamos, si ajustamos la densidad de corriente en función del tamaño del electrodo, ¿sigue siendo tan importante el tamaño del electrodo? Es decir, a la misma dosis, a la misma densidad de corriente, ¿sigue siendo igual utilizar electrodos pequeños o electrodos grandes? Pues fijaros este estudio, qué curioso. El tamaño importa, ¿no? Esto es una frase muy sugerente, ¿no? Parece que el tamaño importa. Pues bien, en corriente diésel transcranial parece que el tamaño también importa. En este estudio lo que hicieron fue comparar electrodos, la aplicación de corriente directa a través de electrodos grandes y a través de electrodos más pequeños, con la misma densidad de corriente, es decir, habiendo equiparado e igualado las densidades de corriente. Pues fijaros, lo que vieron aquí es que con electrodos grandes había más disconfort. El paciente se quejaba, es decir, tenía pues eso, como más sensación de molestia, no es molestia, más desagradable que con electrodos pequeños. Probablemente por un mayor reclutamiento de fibra o reclutamiento o activación de receptores cutáneos. ¿Cómo me traslado esto a la clínica? ¿Qué aprendo a nivel clínico con esto? Bueno, pues si tengo un paciente que los electrodos estándar de 35 centímetros cuadrados pues le generan picazón, quemazón, sensación que no es agradable, que tiene ganas de quitárselo y demás, bueno, pues puedo optar por utilizar electrodos más pequeños, pero bajando también la intensidad, es decir, manteniendo la misma densidad de corriente, utilizar electrodos más pequeños. Que eso se ha visto que puedo estar aplicando la misma dosis de corriente, la misma estimulación, pero con menos efectos, no efectos secundarios, sino efectos, sensación de disconfort. Entonces son pistas que nos ofrece la ciencia para poder hacer aplicaciones clínicas más útiles. Y luego, por último, antes de acabar esta parte, y ya con esto
os prometo que voy a dejar de hablar de física, que sé que esto no es algo nada cómodo, con esto ya me callo, es la ley de Ohm, que seguramente os suene, pero es de esto que vimos alguna vez en electroterapia, ¿no? Como estos conceptos que hemos visto de voltaje, intensidad y resistencia realmente se relacionan, ¿no? Es que el voltaje al final es la intensidad multiplicado por la resistencia. ¿Por qué esto es importante? Bien, los dispositivos de corriente directa transcraneal trabajan en modo corriente constante. ¿Qué significa esto de corriente constante? Pues bien, nosotros mantenemos constante, mantenemos estable durante toda la aplicación la intensidad. Yo selecciono la intensidad en el equipo, ¿no? Que hemos visto que podían ser 2 miliamperios, y el voltaje fluctúa en función de la resistencia. Si aumenta la resistencia, si la resistencia es alta, pues fijaros en esta fórmula. Si aumenta la resistencia, si aumenta aquí la resistencia, para que la intensidad se quede constante, que necesito aumentar el voltaje. Si la resistencia disminuye, si yo tengo mucha presión y la resistencia es bajita, el voltaje disminuye para mantener la intensidad. Esto es otro aspecto importante de seguridad que me ofrecen estos equipos y no otros equipos que no están certificados, que la intensidad no va a fluctuar en función de los cambios de resistencia. ¿Qué pasa? Porque hemos dicho que, claro, necesitamos una intensidad de 2 miliamperios, tenemos una resistencia que normalmente suele ser alta porque hay cabello, hay pelo y tenemos muchos tejidos ahí alrededor de mi tejido diana, y el voltaje está limitado. El voltaje no es tan alto en estos equipos como en los equipos que están enchufados a la corriente de 240 voltios. ¿Qué pasa? Si la resistencia aumenta demasiado y no tengo voltaje, llego al voltaje máximo del aparato y no me da para llegar a la intensidad deseada, veréis este mensaje, ¿no? Check contact, comprobar el contacto. ¿Qué pasa? Hay demasiada resistencia, la resistencia es muy alta, necesito mucho voltaje, un voltaje que no tengo para llegar a esa intensidad. Es un aspecto de seguridad muy importante. Realmente, aunque nosotros no lo estemos viendo en este equipo, hay otros sí que lo muestran y en este va por dentro, no se muestra, lo que hacen estos equipos es hacer una monitorización de la resistencia constante. Y esto es algo que otros equipos de electroterapia no hacen. Un equipo de electroterapia que no está certificado para corriente directa transcraneal no me hace esto. Entonces, si tengo un aumento en la resistencia, pues va a aumentar voltaje e incluso hasta unos niveles que puedan ser peligrosos. Nosotros cuando vemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues mejorar el contacto, disminuir la resistencia al paso de la corriente para que si la resistencia es baja, el voltaje baje para poder mantener o seguir manteniendo esta corriente constante. ¿Sí? Entonces, bueno, espero no haber sido muy denso, espero que haya quedado claro, pero sí que quería que estos aspectos técnicos que son importantes y que muchas veces se nos olvidan, pues los tuviéramos en cuenta a la hora del trabajo clínico, que es lo importante. Y después de todo esto, ¿esto para qué vale? ¿No? ¿Para qué puedo utilizar la corriente directa transcraneal? Pues bien, hay aplicaciones que llevan ya unos cuantos años de uso y seguramente tenéis experiencia en ellas, ¿no? Esto se desarrolló en el ámbito de la psiquiatría, sobre todo en la depresión, que es donde hay más estudios, y tiene un grado B de recomendación en la primera guía que salió en 2017, pues un grado B de recomendación para el tratamiento de depresión y está muy a la orden del día, y un grado C de recomendación de posible eficacia para el tratamiento de adicciones y de ansiedad. Otra aplicación que se utiliza mucho, y también seguramente conocéis, es el uso en la fibromialgia. La estimulación anódica de la corteza motora primaria tiene un grado B de recomendación en pacientes con fibromialgia. Y hasta aquí son las aplicaciones que se estaban haciendo hasta hace unos relativamente pocos años. Y son las que más se conocen. A partir de aquí, ¿qué hay? Pues fijaros, es que el hecho, como se vio, de que ratones con corriente directa transcraneal consiguieran salir antes del laberinto, mostraba cosas muy sugerentes, ¿no? Eso, dice, ostras, se vuelven más listos los ratones. Incluso el término neuropotenciación, o del inglés, que lo podéis ver escrito también, neuroenhancement, ¿no? También se determinó, se ha visto, se ha hablado mucho de ello, es decir, es la posibilidad de potenciar habilidades en sujetos sanos. No estamos hablando de tratamiento, no estamos hablando de pacientes con patología. Estamos hablando que se dieron cuenta que los gamers, ¿no?
los compañeros, los chicos que juegan a los videojuegos, si se ponen la corriente directa transcranial, pues parece que tienen mejores puntuaciones. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿No? Esto es, realmente es muy sugerente y, como veis aquí, se ha escrito y se ha especulado mucho con todo esto. ¿Esta neuropotenciación es significativa? ¿Realmente se está produciendo esto? Pues bueno, sí que hay bastantes estudios, fijaros, se mejoran, es decir, ¿es posible mejorar aspectos? Bueno, podría ser posible mejorar aspectos físicos, de precisión, velocidad, fuerza, aceleración, resistencia, incluso aspectos cognitivos, diferentes formas de atención, la mantenida, la selectiva, la focal, mejora la toma de decisiones y mejora la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, con todo esto, ¡buf!, ya podemos ser más listos. Yo, a la hora de estudiar anatomía, me pongo esto y ya se me va a quedar mucho mejor. A la hora de aprender idiomas, me pongo esto. Bueno, pues cuidado con esto, que no es oro todo lo que reduce. Fijaros, se ha especulado mucho con la idea del neurodoping, incluso en ambientes deportivos. Es decir, ¿puede ser esto una forma de conseguir mejores resultados en el deporte o conseguir mejores resultados cognitivos? Pues fijaros, cuidado, que no es oro todo lo que reduce. Realmente sí que hay ciertos estudios que avalan estos usos, pero tienen unas limitaciones. Fijaros, hay una gran variabilidad. Y cuando digo gran variabilidad, me refiero a gran variabilidad de todo. Es decir, a unos pacientes les va bien y a otros no les va tan bien. Incluso a otros les va mal. Hay mucha variabilidad de protocolos. Unos estimulan en unos sitios, otros estimulan en otros, unos estimulan con unos parámetros, otros con otros. Entonces hay mucha variabilidad y no se puede generalizar estos resultados. La duración es limitada. Es decir, vale, ¿realmente puede ser esto clínicamente relevante? Bueno, pues para un deportista, bueno, pues si este efecto de la atención, este efecto en la memoria de aprendizaje, este efecto en la fuerza, pues dura solo unos 20-30 minutos, que es lo que está probado en los estudios, pues a lo mejor luego esto, la aplicación de esta, pues genera dudas. Lo mismo lo que pasa con varias sesiones. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, normalmente los estudios hablan de la mejora tras una sesión de aplicación. Pero ¿qué pasa cuando vamos varias? ¿Va a seguir esa mejoría creciendo? ¿Se va a establecer? Incluso, ¿qué pasa en deportistas? ¿Puede haber un efecto techo? Es decir, normalmente las mejoras son, pues por ejemplo, la destreza en gente que utiliza la mano izquierda para hacer círculos, por ejemplo, y sí que mejora la precisión, y con la mano izquierda, donde tengo mayor recorrido, mayor rango de mejora, pues sí que mejora. Pero la mano derecha, donde tiene menos rango de mejora, donde ya hay mucho aprendizaje, mucho entrenamiento, pues a lo mejor no mejora tanto. Es decir, estamos hablando de que, bueno, de que a lo mejor esto no es tan transferible todavía a todos estos escenarios. Entonces, bueno, ¿por qué tanto revuelo? Y seguramente a lo mejor, no sé si lo habréis visto o no, pero bueno, está habiendo bastante revuelo en redes sociales, en diferentes sitios, con que a lo mejor hay foros en internet donde nos dicen cómo autocolocarnos la corriente directa transcranial y ponérnosla nosotros mismos. Bueno, cuidado con estas cosas. No sé si habéis oído hablar del fenómeno cherry picking, ¿no? Del inglés de coger cerezas. Cuando yo tengo muchos estudios, cuando tengo tantos estudios diciendo de todo, y tengo a alguien con exceso de optimismo por querer, bueno, ofrecer unos resultados satisfactorios, pues a lo mejor coge los estudios que más le interesan, ¿no? Igual que a nosotros, si nos ofrecen este plato de cerezas, a lo mejor vamos a coger las cerezas que mejor pinta tienen, y aquellas cerezas que a lo mejor por su pinta no nos gustan, las que están pues más dañadas o no están verdes o lo que sea, pues a lo mejor las dejamos ahí. Eso de coger la ciencia según nos interesa, pues bueno, al final es una limitación. Y gracias a esto, gracias a este fenómeno del cherry picking, pues se ha propuesto el DI, ¿no? Los usos DI, el do it yourself. Cuidado que eso, que estamos hablando de la posibilidad de vídeos en YouTube donde dicen cómo fabricarte tú tu aparato, tu estimulador de corriente directa transcranial y aplicártelo a ti mismo. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estos falsos anuncios que podemos vender o ver en grandes plataformas, ¿no? Vale, aumenta tu rendimiento para, ¿no? Y si te pones corriente directa vas a tocar mejor el violín, vas a hacer más deporte, vas a mejorar tu swing de golf. Cuidado con todas estas cosas. No están recomendadas. Lo que hay es mucho entusiasmo, muchas ganas por vender equipos no certificados para uso clínico y al final confunden a la población. Incluso
hay hasta un top 10 o un top 5, ¿no? Un top 5 de dispositivos que van saliendo cada año y los mejores dispositivos de bajo coste para la aplicación de corriente directa transcranial. Cuidado con todas estas aplicaciones que están cuestionadas. Y con esto, cuidado con todas estas cosas que vemos en redes sociales. Fijaros, voy a poner un ejemplo. Al final, las redes sociales, como es ahí, nos muestran cosas que pueden ser muy llamativas o muy sugerentes, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa credibilidad? ¿Realmente es cierto todas esas cosas que estamos viendo? A lo mejor las redes sociales me están mostrando aquí unas cosas y resulta que a los ojos de la ciencia lo que estamos viendo no es así. A lo mejor estamos muy equivocados y estamos viendo cosas diferentes, ¿no? Estos usos tenemos que aprender a verlos desde una perspectiva científica, independientemente de lo que me diga el optimismo o el postureo de las redes sociales. Entonces, bueno, si hemos visto para esta serie de cosas en las cuales podemos venirnos arriba y aplicar corriente directa transcranial sin frutos, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué indicaciones terapéuticas reales tenemos hoy en día en las que sí que tenemos opciones de que pueda mejorar o sí que tenemos o sí que tiene credibilidad la corriente directa transcranial? Pues fijaros, yo aquí os voy a presentar las recomendaciones de esta guía de uso basada en la evidencia publicada en AIS. Ahora la referencia os la he quitado aquí. Bueno, esto está publicado en julio de 2020. Es una guía bastante actual. Quiero que veáis, no voy a comentar todo esto, pero sí que quiero que veáis el grado de rigor que tiene esta guía. Divide los estudios en diferentes clases, estudios de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, en función de si son ensayos clínicos bien diseñados y con un alto grupo de sujetos, o ensayos clínicos bien diseñados pero que no son tan alto grado de sujetos, y en función de estos estudios ofrece niveles de recomendación. Un grado A de recomendación es un efecto seguro, positivo, y esto va evaluado por estudios de una clase elevada. Un grado B de recomendación es un efecto probable, es decir, probablemente sea eficaz. Y un grado C de recomendación es un efecto posible. Fijaros que no vamos a tener ningún grado de recomendación más allá del C, es decir, para tener un efecto posible, estamos hablando de que al menos 2 estudios de clase 3, al menos de 2 estudios controlados, avalan ese uso y esa aplicación en esa patología. Es decir, cuidado que quiero transmitiros eso, el alto grado de rigor que tiene esto. Ya quisiéramos estos grados de recomendación para otras muchas técnicas, tanto en fisioterapia como en rehabilitación, que solemos utilizar o que estamos utilizando al día de hoy. Entonces, en base a esto, ¿qué tenemos? Pues la actualización del 2020 sigue avalando el uso de la corriente directa transcranial en fibromialgia, no ese grado B. ¿Qué parámetros se están aplicando? Pues tenemos una estimulación anódica en la corteza motora primaria y la representación de la mano, en lo que es en el área C3, y electrodo de referencia encima del ojo contralateral, en la zona supraauricular contralateral. Fijaros, la intensidad 2 miliamperios y, como he dicho antes, 2 miliamperios sin decir el tamaño del electrodo sería inútil, 2 miliamperios con 35 centímetros cuadrados de electrodo, una duración de 20 minutos y unas programas de 5 o 10 sesiones. Esto es 5 o 10. ¿Por qué 5 o 10? Es lo que se han hecho los estudios. Incluso los últimos estudios avalan que podrían ser más sesiones. 5 o 10 sesiones que se aplican de lunes a viernes, es decir, estamos hablando de una semana o 2 semanas. Hoy en día en clínica lo habitual es ya probar hasta 3 semanas sin ningún tipo de problema, independientemente de que los estudios son más lentos y al final pues lo que sabemos es en base a lo que se está estudiando, pero la clínica nos va diciendo que no hay problema en aumentar el número de sesiones. El ánodo de la corteza motora izquierda en pacientes en el hemisferio dominante, es decir, en la izquierda si el paciente es diestro y con un dolor generalizado, entendiendo que el dolor va a estar distribuido uniformemente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Algo que tiene mucha utilidad es hacer un montaje bipolar. ¿Qué es un montaje bipolar? Es desdoblar los electrodos, es decir, aplicar 2 electrodos positivos en los 2 hemisferios, una estimulación bipolar. Y la referencia que va en este lado puede ir o justo aquí enfrente o, mejor aún, fuera un montaje extracefálico, es decir, en el hombro. Es decir, ponemos un electrodo de referencia en el hombro, fuera de la cabeza.
De esta manera que estoy estimulando con el electrodo positivo los dos hemisferios para activar o actuar en los dos lados. ¿Sí? Más aplicaciones de dolor. Dolor neuropático. La primera guía de 2017 hablaba de dolor neuropático en lesión medular, con un grado B de recomendación o un grado C. La actualización de 2020 nos avala ya para cualquier tipo de dolor neuropático. Sí que la duración del efecto no es tan buena, los efectos no son tan duraderos como con la fibromialgia, pero está funcionando bastante bien. La dinámica es la misma, estimulación anódica del hemisferio contralateral al lado del dolor. Si el dolor neuropático está más distribuido en una zona, en un lado o en otro, izquierdo o derecho, nosotros vamos a poner el electrodo, vamos a estimular el hemisferio contralateral. Si el dolor está generalizado, podemos hacer o el mensaje bipolar que he comentado antes o estimular el hemisferio izquierdo o el hemisferio dominante. Volvemos a lo mismo, el protocolo es lo mismo. Al final, el protocolo de fibromialgia, el protocolo de dolor neuropático o incluso el protocolo de dolor crónico en general, a nivel clínico es prácticamente igual y está funcionando bastante bien. Sí que hay pistas de que cuanto mayor componente neuropático, el dolor crónico, sea del origen que sea, cuanto mayor componente neuropático tiene, mejor está funcionando. Y al final, pues eso, vemos que la duración del tratamiento son de 20 minutos con 10 o incluso pudiendo aumentar más el número de sesiones. No es lo mismo tampoco un dolor neuropático pues recién generado que un dolor neuropático a lo mejor puede llevar años de evolución que a lo mejor necesita mayor número de sesiones. Ese manejo le tenemos que ir viendo ya en la clínica de cada paciente. Más recomendaciones. La migraña. La migraña está dando también un grado de recomendación B. El enfoque tradicional que llamamos es lo que hemos visto antes. Estimulación de corteza motora primaria, 2 miliamperios. Aquí fijaros, 2 miliamperios, pero no es lo mismo, 2 miliamperios con electrodos un poquito más pequeños, con 25 centímetros. Pues estamos hablando de unas densidades de corriente ligeramente mayores a las tradicionales. Una duración de 20 minutos y 12 sesiones. ¿Por qué aquí 12 sesiones y antes 10? Simplemente porque estos estudios se hicieron en 12 sesiones. No significa que vayan a ser más que 10, que vaya a ser mejor. Igual aquí hacen sesiones no consecutivas. ¿Es mejor sesiones no consecutivas o sesiones consecutivas? No se sabe. Estos estudios lo hicieron con sesiones no consecutivas y les funcionó. Entonces, esta recomendación está hecha con estos parámetros. También es verdad que hay otro estudio, en 2017, lo basa solo es uno, y lo ideal sería que se fueran replicando, donde al montaje tradicional de dolor, que es la estimulación de la corteza motora primaria izquierda, probaron también a estimular la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, los mismos parámetros, y vieron que la corteza prefrontal dorsolateral es mejor, ofrecía mejores resultados que la estimulación tradicional. Entonces, fijaros, aquí, entonces, a nivel clínico, ¿qué aplico? Tengo pistas de los dos, es decir, tengo una recomendación con un grado B de fuerza que me está avalando esta aplicación y luego tengo un estudio, que es solo uno, pero bueno, menos es nada, que me está diciendo que este montaje es superior al tradicional. Entonces, cualquiera de los dos abordajes podrían ser válidos para probar a nivel clínico con los pacientes y obtener buenos resultados. Dolor agudo posoperatorio. Fijaros, igual el protocolo es el mismo, estamos hablando de los mismos parámetros, estimulación anódica de la corteza motora primaria, me disminuye tanto el dolor de los pacientes como la ingesta de medicamentos. Cualquier postcirugía, normalmente son postcirugías o cirugías a trastornos crónicos. Las más estudiadas son cuando hay prótesis para artrosis de rodilla, para prótesis de rodilla, reemplazo de prótesis de rodilla y cirugías lumbares. Es decir, esos pacientes están respondiendo mejor cuando después de la operación se aplica corriente directa transcraneal. Yo aquí estoy colaborando con un grupo de investigación en el que tenemos un protocolo, un proyecto, desde mi punto de vista, bastante interesante. Fijaros, aquí lo que queremos hacer es aplicar corriente directa transcraneal a pacientes que han tenido una cirugía del manguito de los retadores. ¿Por qué esta cirugía? Esta cirugía tiene por protocolo del trauma, necesita 3 semanas de reposo. Es decir, después de la cirugía requiere que el hombro esté
3 semanas inmovilizado, sin poder hacer ninguna terapia prácticamente, sin poder hacer ningún movimiento y sin poder hacer nada. Después de estas 3 semanas, el paciente ya se incorpora a las sesiones de terapia, a las sesiones de rehabilitación con bastante dolor, con bastantes restricciones, con bastantes problemas. Durante esas 3 semanas, nosotros lo que vamos a probar es a meter un protocolo de corriente directa transcraneal. Ya que el paciente no puede mover, ya que no podemos hacer otro tipo de terapias, por lo menos aplicar corriente directa transcraneal a ver si conseguimos disminuir esa ingesta de medicamentos y disminuir esos dolores de los pacientes para que cuando lleguen a rehabilitación y empiecen a poder mover, pues tengan una situación de base algo mejor. Tenemos bastantes pistas de que puede funcionar porque, bueno, pues hay recomendaciones en este sentido, pero en hombro no se ha hecho nunca. Entonces, bueno, pues de aquí a un tiempo a lo mejor pues ya os contaré qué tal nos está yendo este estudio. Tenemos bastantes evidencias también en pacientes con Parkinson. El trabajo de aspectos motores, y volvemos a lo mismo, estimulación anádica de la corteza motora primaria, pues la izquierda, me ofrece sobre todo mejora de la bradicinesia y tengo un grado C de recomendación, ya os digo, para estos aspectos motores. También hay estudios y también se puede aplicar para mejora de la marcha y para mejoras específicas en miembros inferiores. Lo único, si estamos persiguiendo este objetivo, lo ideal es, en lugar de estimular aquí en C3, que es la representación cortical de la mano, es desplazar este electrodo hacia aquí al centro, hacia CZ. ¿Por qué? Porque la representación cortical de los miembros inferiores está ahí en la hendidura interhemisférica, está ahí en el centro y de manera más profunda. Entonces, con el electrodo aquí justo encima de la cabeza en el vértex, lo que tenemos es una estimulación de los 2 miembros inferiores. No es tan eficaz como para los miembros inferiores, sobre todo también porque para los miembros superiores, pero que los miembros inferiores, ¿qué pasa? Están más profundos, se accede peor a ellos. Entonces, al menos esa es mi opinión, el hecho de que tengamos peores resultados en miembros inferiores es por eso, porque al final estamos focalizando en unas estructuras que están más profundas. La mejora o la estimulación de corteza prefrontal dorsolateral izquierda, con la misma intensidad y los mismos parámetros y demás, se ha visto que mejora con un grado B de recomendación los aspectos cognitivos del Parkinson. ¿Sí? Más aplicaciones. Y esto es una aplicación estrella que se está utilizando mucho en la clínica. La aplicación en pacientes con ictus. Fijaros, es un poquito complejo, a ver si voy a ir y a ver si me funcionan los efectos especiales, a ver si consigo que lo vayáis entendiendo. Voy a ir poco a poco. Tengo aquí un cerebro donde hemos sufrido un ictus, tenemos una lesión cerebral. Esa lesión cerebral causa una lesión de las vías motoras del tracto córtico-espinal. Entonces, lo que tengo es que la función de este hemicuerpo está afectada debido a esta lesión. ¿Qué opciones tengo? Pues la colocación del electrodo positivo en el área motora del hemisferio lesionado puede potenciar la actividad, puede potenciar esta actividad pues, que está disminuida, que está afectada, que se está recuperando. Este abordaje es viable y se está haciendo mucho en clínica para, pues eso, la recuperación de destreza manual, de miembro superior de paciente con ictus. Pero también hay otro abordaje, porque fijaros, lo que tenemos es que habitualmente hay una inhibición trascallosa en la que este hemisferio, que no está lesionado, que está sano, acaba afectando y acaba interfiriendo, acaba inhibiendo este tracto corticoespinal. Es decir, este tracto corticoespinal no recupera más por la inhibición que está teniendo fruto de este hemisferio sano. ¿Qué abordaje puedo emplear para esto? La disminución la disminución de la excitabilidad o la aplicación del electrodo negativo o el cátodo en el hemisferio sano me interrumpe, me quita esta inhibición y hace que, bueno, pues que aumente la probabilidad de que estos pacientes pues, recuperen este tracto corticoespinal y que acaben mejorando esta función. Al final, ya os digo, estimulación del lado estimulación compositiva del lado afecto, estimulación catódica con electrodo negativo del hemisferio sano o incluso aprovechar los 2 electrodos. Perdón. Hacer una estimulación combinada, positivo en un hemisferio y negativo en otro hemisferio. Es decir, resumiendo,
facilitar el hemisferio afecto, inhibir el hemisferio sano o hacer una aplicación combinada. Estos abordajes tienen un grado B de recomendación. Ya hemos visto el rigor que tenía este grado B de recomendación. Al menos 2 ensayos clínicos de elevada calidad han determinado efectos positivos con estas aplicaciones. A nivel clínico, ¿qué sensación hay? Y esto es una sensación subjetiva mía por lo que he visto y lo que he percibido. Este es el que mejor está funcionando. Es decir, parece que según mecanismos fisiológicos, este es el que más completo, pero a nivel clínico, inhibir el hemisferio sano es lo que más está funcionando. Y además tenemos más pistas sobre esto. Y cuidado que esto es bastante interesante también. Se ha visto, es decir, ¿mejoran todos los pacientes? No. Una de las limitaciones o uno de los retos que tenemos aquí en este tipo de pacientes es que hay pacientes que responden y pacientes que no responden. El intentar determinar por qué hay pacientes que responden o cuáles son los pacientes que mejor les va a ir la corriente directa transcranial, eso es fundamental. ¿Qué se ha visto? Que los pacientes que más responden son aquellos que tienen cierta conservación del tracto corticoespinal. ¿Sí? ¿Y por qué sé yo eso? Porque hay estudios que indican que los pacientes que tienen preservación del potencial evocado motor son aquellos que van a responder mejor a esta terapia. Si no hay preservación de este tracto, si no tengo un potencial evocado motor, pues al final este tracto no está funcionando y esos pacientes no van a responder. ¿Por qué? Fijaos, si no se produce, si este tracto no está presente, si no hay un potencial evocado motor, si esta vía está totalmente destruida, la aplicación de electrodo positivo de una estimulación anódica aquí para aumentar la excitabilidad no va a producir, no, los pacientes no van a responder. Entonces, poder determinar aquellos pacientes que van a ser candidatos al tratamiento es muy importante. ¿Qué pasa? Dice, sí, a nivel clínico, no todo el mundo tiene un estimulador magnético para hacer neurofisiología y para poder hacer potencial evocado motor. ¿Cómo puedo saber yo qué truco puedo manejar yo a nivel clínico para saber si el paciente va a ser candidato, para el paciente saber si tiene esta vía preservada o no? Pedirle gestos de la mano. Ya os digo, es una aproximación, es algo, es un truquito clínico. Si le pido gesto de pinza, gesto de extensión de índice, incluso en algunos sitios están viendo gesto de extensión de muñeca, son movimientos que tienen mucha activación, tienen mucho reclutamiento del tracto corticoespinal. Si el paciente es capaz de hacer estos movimientos, será indicativo de que tiene este tracto corticoespinal preservado y podrá ser candidato a esta terapia. Porque cuidado lo que pasa. Si no lo tiene, si el paciente no tiene esta intervención y opto por este abordaje, porque me ha dicho Julio que a nivel clínico va mejor, ¿no? Inhibir el hemisferio sano, interrumpir esta inhibición, fijaros lo que estaría haciendo. Hemos hablado antes de la decusación de las fibras y el tracto corticoespinal decusa y se cruza y acaba inervando la musculatura del hemicuerpo contralateral, pero no en su totalidad. Hay entre un 10 y un 20% de fibras de este tracto corticoespinal que en este hemisferio estaría sano, que hacen un descenso directo. Hay a pacientes con ictus que solo les queda esta posibilidad. Hay pacientes con ictus que aquí ya no hay nada cruzando, no hay nada funcionando y la pequeña probabilidad de recuperación que tienen es debida a este pequeño porcentaje de fibras que no decusan del hemisferio sano. Cuidado porque en estos pacientes, si aplicamos corriente directa transcraneal con el protocolo de inhibición, podríamos estar limitando, inhibiendo las pocas posibilidades de recuperación que les quedan. Entonces, ya os digo, ante la duda, si el paciente no sabemos si tiene este tracto corticoespinal, si esa recuperación de la mano la tiene, es decir, no tiene prácticamente nada de movimiento de la mano, si hacemos algún abordaje de corriente directa transcraneal que sea el electrodo positivo en el hemisferio afecto, porque en el peor de los casos no vamos a hacer nada, nunca vamos a perjudicar al paciente. ¿Sí? Es un poco complejo y espero que, normalmente esto lo explico en una pizarrita y bueno, espero que los efectos especiales hayan funcionado bien. Más aspectos, perdonad. En afasias. No soy yo experto en afasias, pero también están recomendadas en estas nuevas recomendaciones de 2020.
ya sea estimulando el área frontal, correspondiente al área de Broca, o el área parietal, en referente o al área de Wernicke. Independientemente del protocolo utilizado, sí que se ha visto que es fundamental que se combine con trabajo de terapia verbal, de trabajo del habla. Es decir, esto no es aplicar solo al paciente y esperar que el paciente hable. No, esto se aplica y mientras se hace un trabajo activo del paciente de terapia vocal y demás. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la charla, que es la posibilidad de combinar la corriente directa transcranial con otras terapias. Aquí es donde está el reto y donde está el futuro en su uso en rehabilitación y en fisioterapia. Hay una multitud de estudios que avalan esto, de estudios básicos de neuroplasticidad, que la combinación de técnicas es mejor que las técnicas por separado. Y no sé si en México conocéis esta delicia, que es la tortilla de patata, que es, bueno, pues un aspecto clave de nuestra cultura gastronómica, y viene a decir eso, es decir, la suma de los componentes no es mejor que el producto completo. Es decir, el producto completo, que es la tortilla de patata, es mucho mejor que la suma de los componentes, que son huevos y son patatas, están bien por separado, pero todos juntos hacen un efecto extra. Esta es la filosofía de combinar corriente directa transcranial con otras terapias. Y realmente no se sabe decir, ¿qué mejora? ¿Qué decir? ¿La corriente directa transcranial me potencia el efecto de las otras terapias? ¿O son otras terapias las que me potencian la eficacia de la corriente directa transcranial? Realmente no se sabe. Hay evidencias en las dos direcciones. No se sabe si fue antes el huevo o la gallina. Pero lo que sí que se sabe es que la combinación es mucho más útil que la aplicación de estas terapias por separado. ¿Cómo puedo aplicar estas terapias por separado? Pues fijaros, lo que tenemos que tener en mente es que la corriente directa transcranial me abre una ventana terapéutica. Hace, por decirlo de alguna forma, que el cerebro sea más permeable a los cambios. De esta manera, ¿de qué formas puedo aplicar esta estimulación? Pues yo puedo hacer una estimulación que llaman offline, que es corriente directa transcranial antes y luego justo después la terapia que yo quiero mudar, pues entrenamiento o de la marcha o entrenamiento de la manipulación fina o entrenamiento del habla, es decir, lo que yo quiero entrenar justo después. O una estimulación online, es decir, a la vez. A la misma vez que estoy haciendo estimulación con corriente directa, estoy haciendo trabajo de manipulación fina, estoy haciendo trabajo de coordinación, estoy haciendo trabajo de TAP. A día de hoy no se sabe si es mejor el paradigma online, el paradigma offline o el paradigma online. Hay algunas pistas. Por ejemplo, aquí, en este estudio, que es prácticamente el único que hay en esta línea, han combinado corriente directa transcranial con terapia en espejo. Y han comparado el paradigma offline y el paradigma online. Parece que cuando se combina con terapia en espejo, es mejor hacerlo durante es mejor que hacerlo antes. En mi experiencia, parece que hacerlo durante con dispositivos de corriente directa transcranial que son manejables, que son pequeños, que incluso en algunos sujetos el paciente los puede llevar encima y demás, es bastante, pues eso, a nivel técnico es sencillo y esto me produce bueno, pues más mejoras. ¿Y con qué terapias lo puedo combinar? ¿Con qué me pongo yo la corriente directa transcranial? No sé si podéis apagar los micrófonos, estoy viendo por ahí algo. ¿Con qué puedo aplicar la corriente directa transcranial? Pues bueno, hay de todo. Es decir, hay un montón de estudios, todavía no son suficientes. Cualquier técnica que implique un aprendizaje motor va a ser candidata de ser combinada con corriente directa transcranial. Fijaros, con realidad virtual ya hay hasta revisiones sistemáticas que avalan su uso. Es decir, la corriente directa transcranial potencia ese aprendizaje motor que se consigue con la realidad virtual. Pero también hay combinado con manipulación fina. Y también hay con el baile, con algo tan exótico como en pacientes con Parkinson, bailar tango con corriente directa transcranial y bailar tango sin corriente directa transcranial. Y tenemos mejora en velocidad de tronco, en marcha y en equilibrio. Tenemos también estudios en los que combinamos corriente directa transcranial con ilusión visual para el manejo del dolor neuropático, ¿no? Tenemos aquí fijaros, el paciente está en silla de ruedas, de cintura para arriba se está viendo él mismo en un espejo, de cintura para abajo está viendo una proyección para simular sus piernas andando. Solo la experiencia visual no ofrece mejorías significativas, solo la corriente directa transcranial no ofrece
diferencias significativas, es la combinación de las dos cosas la que me da la mejoría significativa en estos ámbitos. Y ya os digo, estos estudios, como puede haber otros muchos, yo aquí simplemente os he dejado unos cuantos. La corriente iliaca transcranial combinada con ejercicio aeróbico en pacientes con fibromialgia, es decir, no, que los pacientes no estén sentados recibiendo la corriente y ya, que pueden estar haciendo otras técnicas, y aquí se ve que, bueno, que la mejora se produce de manera más rápida. Incluso aquí nosotros hicimos esta revisión, y esto ya es algo que hicimos nosotros en pacientes para marcha. En marcha, lo que os he comentado antes del miembro inferior, no está del todo claro. Nosotros reclutamos aquí diferentes estudios, diferentes patologías, y bueno, no vimos un estudio o una eficacia clara de la corriente iliaca transcranial en marcha. Y ahora estamos liados con otro proyecto que bueno, vamos a empezar ahora en junio, que es la aplicación de corriente iliaca transcranial en niños combinado con terapia intensiva restrictiva. La idea es un grupo de 15 niños aplicar corriente iliaca transcranial mientras hacen un protocolo de 3 semanas de terapia intensiva restrictiva y terapia bimanual, y otro grupo de estimulación placebo. Haremos una valoración global antes sobre uso y destreza del miembro superior antes y después del programa, y bueno, lo que queremos es intentar o empezar a validar estos usos de estas intervenciones en niños, que hay muy poco estudiado, y cuidado todavía en aplicar, es decir, en adultos sí que está bastante estudiado, en niños pues bueno, no es muy aconsejable todavía a nivel clínico empezar a estudiarlo en niños. Primero vendrán los ensayos clínicos, y cuando lo avalen los resultados de los ensayos clínicos podremos transferirlo a la clínica. ¿Sí? Y ya para terminar, que creo que me estoy pasando ya un poquito de tiempo, ¿cuáles son los próximos retos? ¿Cuáles son los próximos avances que necesitamos a la hora de optimizar los resultados en la corriente iliaca transcranial? Pues fijaros, por un lado, identificar candidatos, optimizar parámetros y hacer una buena implementación en la clínica. Identificar candidatos, ¿de qué manera? Pues bueno, intentar determinar por qué unos pacientes responden y otros no. Esa es la gran base, la gran incógnita ahora mismo. Yo aquí lo sé, me estoy pasando un poco de tiempo, pero bueno, os lo cuento igual, una pequeña anécdota. A la hora de identificar candidatos, no solo a través de cuestiones científicas, sino también en el manejo clínico. En este estudio, que veis aquí, el tema del vino, en este estudio es muy curioso y lo hicieron con catadores franceses. Y fijaros, estos catadores franceses decidieron hacer una cata de vino, pero les dieron vino blanco con unos polvos que eran insípidos, eran insaboros, pero sí que coloreaban el vino. Es decir, el vino blanco parecía tinto. Sabía a vino blanco, pero visualmente era vino tinto. La mayor parte de los catadores cayeron e identificaron el vino blanco como vino tinto porque lo estaban viendo tinto. Las expectativas son fundamentales. Si un paciente no viene con buenas expectativas al tratamiento, probemos otras cosas. El tema de la transcranial a muchos pacientes les genera rechazo. Pues no pasa nada, haremos otras terapias. Si el paciente piensa que algo va a ir mal, realmente saldrá mal. Entonces, es muy importante manejar esas expectativas de los pacientes y nos ayuden a identificar candidatos. Optimizar parámetros también es fundamental, optimizar tanto parámetros como lugares de estimulación. En los últimos años se está haciendo corriente iliaca transcranial de alta definición, que es, pues bueno, utilizar en vez de 2 electrodos, diferentes electrodos y abordajes de estos de 4,1, es decir, el electrodo activo está en el centro y las referencias rodean al electrodo activo. Esto permite, y se ha visto, que hace una estimulación más focalizada. Y esto ya está visto. Sí, estos sistemas hacen estimulación más focalizada. Lo que nos falta por saber es si más focalizado es clínicamente mejor. Ese salto todavía no lo hemos dado. Sabemos que es una estimulación más focal, pero no sabemos si más focal es clínicamente mejores efectos. Porque lo que nosotros tenemos, las evidencias clínicas, las evidencias científicas que tenemos, los protocolos que funcionan y los que tienen las recomendaciones son los protocolos tradicionales de 2 electrodos. Entonces, hasta que estos sistemas, que sí que se han visto que son más focales, no demuestren utilidad clínica, pues no pasarán a implementarse en la clínica. Nosotros aquí tenemos también publicado algunos estudios y ya os digo rápidamente, aquí que hemos probado, pues en lugar de estimular el montaje tradicional de corteza motora primaria, intentar hacer una estimulación dual unihemisférica, es decir, en el mismo hemisferio estimular en 2 sitios a la misma vez.
la corteza motora primaria y la corteza prefrontal dorsolateral. No hemos visto grandes cosas, no hemos visto grandes resultados en voluntarios sanos. Seguiremos explorando esta vía. Al igual que intentar cambiar las localizaciones. En lugar de la estimulación con la corteza motora primaria, intentar hacer una estimulación ahí suboccipital. Por esta zona pasa la sustancia gris periacudiectal y otros muchos centros que regulan el dolor. Entonces, bueno, hicimos una comparación de estos dos abordajes para la modulación endógena de dolor. Tampoco, es decir, sin muy buenos, no buenos resultados, sino sin grandes diferencias entre los dos abordajes y bueno, también con voluntarios sanos. Y lo que hemos visto es que los voluntarios sanos, aunque en otras técnicas sí que son buenos modales para aprender mecanismos, aquí en corriente directa transcranial, todo lo que estamos haciendo con voluntarios sanos, no estamos teniendo muy buenos resultados. Entonces, saltaremos próximamente a pacientes. Y nada, para terminar, ya sí que sí, la implementación en la clínica, es decir, ver cómo manejamos en el futuro los pacientes de larga evolución. Los estudios acaban a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. ¿Cómo manejo luego un paciente? ¿Cómo hago una segunda dosis? Se está haciendo ahora mucho sesiones de recuerdo tras los protocolos, pero ¿cada cuánto tengo que aplicar una sesión de recuerdo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para aplicar un nuevo tratamiento de 2 semanas? Todo eso nos lo va a ir diciendo tanto la ciencia, pero también el desarrollo clínico que ya se está haciendo en muchos sitios. Aquí en España ya hay muchas clínicas, muchos centros que están ofreciendo estas terapias. ¿Con qué terapias lo podemos combinar para potenciar el efecto? Es decir, a lo mejor hemos visto que con el trabajo de Marshall no funciona tan bien como otras técnicas. Es decir, ¿cuáles son las mejores técnicas para combinar con corriente directa transcranial? Y luego también la regulación de un marco legal. Actualmente, tanto en España como en México y la mayor parte de países de América Latina, esto no está regulado. Ahora mismo cualquier personal clínico puede aplicar la corriente directa transcranial y bueno, pues requiere de una regulación para bueno, pues hacer esto con garantías de cara a los pacientes. Y nada, no me negaréis que el futuro promete ser apasionante, es decir, que lo que nos viene por delante es prometedor y nada, esperemos estar ahí para verlo y para contarlo. Nada, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias si seguís ahí, que como esto de lo virtual, de lo online, no sé si, bueno, a falta de feedback, tenéis pues, mi contacto en redes sociales y bueno, los compañeros del grupo de investigación con los que trabajamos. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta reunión. Los esperamos en el nuevo webinar que será pronto. Esperemos tener con su presencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Isaura, ¿te puedo ir? Buenas tardes allá en España. Adiós. Gracias. Gracias, doctor Julio. Vale, un saludo. Hasta luego.